A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Buenas televidentes, buenas tardes. Este es su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas que es probablemente uno de los aspectos de la vida que más se ha visto afectada por las diversas circunstancias que hemos tenido que vivir a raíz de la pandemia, y es el sueño. El sueño es una de las etapas más importantes del día, en el cual nuestro organismo se restablece y recompone, recupera, etcétera. Se ha visto alterado en muchísimas personas precisamente porque han desarrollado una serie de trastornos que afectan esta parte importante de nuestra vida. Y esta es una preocupación muy importante de las personas. Las personas pues se fijan mucho en su horario de sueño, en su calidad de sueño, y les inquieta mucho cuando hay variaciones, al menos si han sido así de pronto como ha sucedido en estos últimos meses, ¿no? Y también tendríamos que aclarar que raramente el sueño per se afecta por una alteraciones de sueño. Sí hay alteraciones propias del sueño, pero generalmente, y las que hemos visto y seguiremos viendo en este periodo, han sido más bien asociadas a una serie de otros elementos como la ansiedad y la depresión, que es lo que más hemos visto incrementarse a causa de la pandemia, y es una verdadera epidemia a nivel mundial. Sí, yo creo que esa adaptación a la que todos hemos estado sujetos por los sucesos de este último año y medio, pues evidentemente ese estado de adaptarse a nuevas circunstancias ha ido acompañado de ansiedad, en más o menos intensa en algunas personas, en otras pues un poco menos, pero una de las manifestaciones más clásicas ha sido la dificultad para empezar a dormir, ¿no? Se llaman insomnio de conciliación. Me acuesto a la misma hora de siempre, pero no duermo igual que dormía antes. Me demoro en empezar a dormir. También el hecho de que mucha gente durante periodos largos de tiempo, cada vez menos, pero periodos largos de tiempo se dedicó a trabajo en teletrabajo, hizo que también se altere el sueño porque hacía menos actividad física, porque les sobraba tiempo en la tarde para ver más televisión y series y cosas de esas, y se quedaban hasta más tarde porque no tenían que madrugar, no tenían que tomar el bus para ir al trabajo. Entonces empezaban a alterar el sueño, incluso por una forma de distracción nocturna que alteraba los patrones de sueño que antes tenía la persona. Y otras personas también en este teletrabajo se dedicaron a trabajar bastante, ¿no? Un horario más intenso, más largo de lo que usualmente lo hacían, ¿no? Hay gente que también tiene esa característica de dedicarse a trabajar pues todo el tiempo que les es posible. Y también hay empleadores que abusando de que sus trabajadores están en teletrabajo, no habían horas de descanso, pues llamaban a cualquier hora. Entonces ahí es cuando empieza esta dificultad para empezar a dormir, ese cambio de horarios, que como decíamos hace un momento preocupa mucho a la gente, y una de las cosas que consultan es qué hacer para que eso se vuelva a revertir, para que eso volvamos a los niveles habituales. Ahora que la situación ha disminuido en algo también. Como tú decías, el insomnio inicial, el insomnio que cuesta trabajo empezar a dormir, es mucho más frecuente
o se ve prácticamente siempre que hay ansiedad. Si la ansiedad, la preocupación, impide que nosotros conciliemos el sueño. El pensamiento está enfocado en otro tipo de cosas y las personas no pueden dormir. Es muy común, muchas de las personas que han atravesado el haberse contagiado de COVID y haber salido de esta circunstancia con bien, sanos y demás. De todas maneras, el haber estado contagiado en muchas personas ha generado una especie de trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno de ansiedad. Esto es, como estuvieron con un trastorno médico causado por un virus que ha matado a muchísima gente, que les llevaba a muchísima gente a estar hospitalizada e incluso intubada, entonces muchas personas sufrían de gran ansiedad durante ese periodo del contagio, y la respuesta posterior, a lo cual se le denomina estrés postraumático, porque el haberse contagiado para muchas personas constituye un verdadero trauma, ha dejado trastornos en el sueño. Yo diría no solo a las personas que fueron contagiadas, sino también los familiares de quienes fueron contagiados. Claro, en el estrés postraumático o vivimos una situación, o observamos o presenciamos una situación fuera de lo común. Entonces, claro, ahí teníamos completa la definición, ¿no? El que tuvo COVID, pues sí, una experiencia impactante, pero también el verle al papá, a la mamá, a los hijos, a la esposa, en esas condiciones, pues también era para ocasionar este estrés postraumático. Como señalábamos, hubieron gente que tuvo COVID y la pasó pues sin mayor problema, pero otras personas tuvieron que ser hospitalizados y tuvieron que ser llevados a terapia intensiva, y esas personas pues han sufrido un trauma, y como dice el doctor Gallegos, también sus familias, es decir, la familia de una manera u otra estuvieron soportando todo ese calvario de a veces semanas de estar hospitalizados con la incertidumbre de si mi familiar o yo mismo voy a morir, o las personas que están afuera esperando a que se solucionen las cosas y dándose situaciones familiares pues de muchísima tensión. Yo diría además que hubo una ansiedad de expectativa también. A ver, ya estoy contagiado, como tú decías, hubieron casos muy leves, pero las personas estaban esperando cuántos días tienen que pasar, que ya pasa una semana, que ya pasa dos, me agravaré, no me agravaré, o más bien ya me iré normalizando. Entonces todo eso, pues yo creo que evidentemente el impacto que ocasionó en eso, una de las primeras líneas de impacto, fue alterar el sueño de la persona. Claro, porque se ha vivido un periodo de gran ansiedad que impedía, como decíamos, iniciar el sueño. Ahora, si uno ha vivido periodos de ansiedad muy intensa durante un periodo más o menos largo, más de 2 semanas, una de las consecuencias que tiene nuestro cerebro como posibilidad de desarrollar es depresión. Y ahí se desarrolla también otra alteración del sueño, que es la del despertar temprano. Entonces, los ansiosos tienen dificultad para conciliar el sueño, un sueño interrumpido, inquieto, y las personas con depresión se activan mucho más tempranamente, es decir, 2, 3 de la mañana se despiertan y ya no pueden volver a dormir, ya no hay facilidad para volver a dormir. Entonces, eso también se observan en pacientes que han tenido el trastorno y como consecuencia del trastorno se desarrolló un cuadro depresivo que, como parte del grupo de síntomas que se presenta, está la de alteración del sueño. Claro, es un despertar muy temprano y evidentemente eso lleva a que esas pocas horas de sueño, sea porque se demora en empezar o porque se termina muy pronto, pues no sea el reposo adecuado, no sea un sueño reparador. Eso, claro, es lo que los pacientes nos dicen: algo duermo, pero me despierto en la mañana, estoy como si no hubiera dormido nada. La calidad del sueño es mala.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa mala calidad del sueño o una disminución de horas de sueño? Pues las personas tienen menos energía, se sienten cansadas a lo largo del día. Otra de las frecuentes alteraciones que se producen es eh, irritabilidad, mal genio, las personas están mucho más tensas, tienen dificultad de concentración, atención y memoria, porque el cerebro no ha tenido el tiempo suficiente de reponerse y descansar. Y en gran parte, la memoria a largo plazo se consolida durante las horas de sueño. Es decir, vemos cosas y aprendemos cosas en el día, pero ese aprendizaje, ese recuerdo se forma en forma más permanente cuando el cerebro repasa en la noche y forma memorias más a largo plazo. Y va repasando y va seleccionando también los recuerdos que se van dando, Que ¿no? desecha. Va desechando las cosas que no han tenido mayor trascendencia. Como quien dice, van liberando espacio para la siguiente noche para nuevamente hacer el mismo trabajo. Entonces, estas son las consecuencias más frecuentes de la carencia de sueño. Cansancio, dificultades cognitivas, irritabilidad, cambios de humor. Y eso, pues claro, pues a la baja importante del estado anímico si es que la situación se va alargando, ¿no? Entonces, tenemos alteraciones del sueño que se han presentado como consecuencia del COVID per se, alteraciones del sueño que se han presentado por las alteraciones derivadas de el haber enfermado, como el trastorno de estrés postraumático o depresión, y también alteraciones porque se han modificado los hábitos normales de la higiene de dormir. Es decir, una higiene de dormir quiere decir apagar las luces, no tener mucho ruido, estar en la cama adecuadamente sin muchos elementos que puedan mantenerle despierto a la persona. O sea, lo recomendable, yo sé que esto ya es una práctica demasiado extendida, que la gente tenga televisiones en su dormitorio, pero no es lo mejor. O sea, lo mejor sería que uno tenga un área para ver la televisión y apagar la televisión e irse al dormitorio a dormir. Pero dormir en la misma área que tiene el dormitorio, digamos, que tiene la televisión, es un mal hábito de sueño. Se altera el sueño o se va a afectar más fácilmente el sueño en esas condiciones. Yo diría que eso se ha complicado además con el teléfono. Muchas personas están, ya apago el televisor, pero siguen con el teléfono y eso también, esa Claro, intensidad lumínica de la pantalla es el mismo efecto. la televisión tiene el efecto no tanto lumínico, sino el que te pones a ver una película de guerra o de acción o de crimen o de terror o de amor, lo que sea, y hay una serie de emociones que se quedan en la persona en el momento que se va a ir a dormir. Entonces, esa es una de las cosas que creo que podrían alterar el sueño. Y lo otro que muy frecuentemente se está observando, especialmente en gente joven, es lo que tú acabas de decir. El teléfono celular hasta altas horas de la noche, dando una información lumínica al cerebro, como desorientándole de que no es la hora de dormir, porque el cerebro genera una serie de sustancias, entre esas la melatonina, a través de la cantidad de luz y de oscuridad. Entonces, el momento en que el cerebro siente que hay oscuridad, también se produce una mayor producción de melatonina. Pero si es que le seguimos dando luz, el cerebro no sabe que ya es hora de ir a dormir. Entonces se mantiene activo. Claro, esa es la típica alteración del ritmo circadiano, ¿no? El cerebro no reconoce el horario, nuestro reloj biológico se altera y mantenemos la actividad.
Y eso puede suceder solo por malos hábitos, como tú mencionabas, sin necesidad de más. Eso creo que me gustaría que les expliques a nuestros amigos televidentes qué es el ritmo circadiano, porque hablamos muchas veces del ritmo circadiano y mucha gente no sabe exactamente de qué se trata. Pues yo diría, para hacerlo simple, que nuestro cerebro como que va reconociendo los diferentes horarios, va adquiriendo y va produciendo ciertas sustancias al horario y va la que tú mencionabas, por ejemplo, la melatonina va produciendo a ciertas horas y las funciones que tiene nuestro cerebro se van acomodando las horas. Entonces, una actividad tiene cuando amanece, cuando empieza, otra actividad a lo largo del día y en la noche ya van declinando, van empezando otro tipo de actividades. Es un círculo, un ciclo que se va repitiendo todos los días, ¿no? Ahora hay una serie de cambios hormonales, una serie de cambios neurotransmisores en el cerebro que se van modificando en este llamado ritmo circadiano. Como lo explicaba el doctor Gallegos, el ciclo nuestro cuerpo funciona también por ciclos. El ciclo de un día, ciclo día de un día, está dado por una serie de hormonas, neurotransmisores y sustancias que se producen en las 24 horas del día. Así como hay el ciclo menstrual, por ejemplo, que dura 28 días en las mujeres, en este es de 24 horas. Y hay unas horas en las que suben ciertas sustancias y hay una hora en la que bajan ciertas sustancias. Y eso determina la cantidad de energía, actividad o sueño que tienen las personas. Si es que alteramos el ritmo circadiano, estamos alterando una especie de reloj biológico que tenemos y por lo tanto, a la hora que deberíamos dormir, no tenemos sueño, porque no hemos alterado, le hemos movido a ese reloj biológico con circunstancias como las que acabamos de señalar, como la luminosidad que tienen los teléfonos celulares. Claro, y esa alteración puede verse también en otro tipo de circunstancias. Personas que trabajan turnos nocturnos, por ejemplo, también se les altera eso. Tienen 15 días de un turno diurno, 15 días de uno nocturno, pues eso también altera el ritmo circadiano. Y son personas que, a consecuencia de ese ritmo de trabajo, tienen con relativa frecuencia alteraciones en el ritmo, en el horario del sueño, por así decirlo. Se ha cambiado el reloj biológico y duermen a la hora que supuestamente deberían estar despiertos y están despiertos a la hora que se supone que estarían dormidos. Esa facilidad con alteración del ciclo del sueño se ve muy fácilmente también en ancianos. Como hablamos la semana pasada de demencia y eso, es muy común que los ancianos tiendan a estar somnolientos durante el día y muy despiertos o incluso agitados durante la noche. Claro, duermen muy poquitas horas en la noche, ¿no? Se acuestan más temprano y, claro, antes de la medianoche muchos ancianos ya están despiertos. Y ahí viene la larga tarea para la familia, porque el anciano empieza a deambular en muchas ocasiones toda la madrugada. Los acompañantes jóvenes se ven en ese tipo de inconvenientes. Otras alteraciones del sueño que podemos observar son las llamadas parasomnias. Yo realmente no he visto muchos casos de esos, no es un área en la que yo creo que consulten a los psiquiatras, pero el sonambulismo, por ejemplo, o los terrores nocturnos, o la parálisis del sueño, son cosas que están presentes en un buen número de pacientes, pero más yo creo que hacia el lado de neurología. Sí, como los neurólogos hacen estudios de sueño toda la noche conectados para ver actividad cerebral. Y de todas maneras yo creo que se ve poco. Síndrome de piernas inquietas, sonambulismo. Además, por ejemplo, el sonambulismo, según los textos, está limitado a los 15 años, ¿no? Todo eso, pues, parece que ya no se ve. Pero sí, tú tienes razón, no es que se consulte por eso precisamente. Yo creo que la consulta mayor es la alteración en sí del ritmo, del horario del sueño. De no poder dormir. Eso sí creo que vemos en casi todos nuestros pacientes. Depresivos, traumatizados, dementes. Y
Otra de las alteraciones que pueden darse con el sueño es también lo que estaban señalando en los malos hábitos. Una cena muy grande en la noche puede alterar el sueño, ¿no? O sea, esas recomendaciones que se daban antes de que uno debe desayunar bien, almorzar medianamente y cenar poco, estaba también asociado a que la digestión durante la noche puede alterar la calidad del sueño de las personas e incluso producir pesadillas, por ejemplo. Sí, claro, ahora también depende de los hábitos de la persona, ¿no? Entonces, a cambios, por ejemplo, que voy a hacer dieta para adelgazar y ya no meriendo, no como nada en la noche, secundariamente se va a alterar el sueño, porque no está con ese hábito, con esa costumbre. Entonces, esos cambios producen en alteración del inicio del sueño. Cambios en la iluminación de la habitación. Curiosamente dicen hasta cambios el colchón, si es que es más suave, si es que es más duro. Cambiaron las cortinas del dormitorio, tengo menos luz o menos luz. Pues, todas esas cosas pues, producen insomnios transitorios, ¿no? Hasta acomodarse a las nuevas circunstancias. Bien, la siesta o no la siesta, doctor Gallegos. Yo creo que también es un hábito, es una costumbre. Dentro del ritmo circadiano, al parecer hay dos pequeños picos de soñoliencia, que serían más o menos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, en los cuales tendríamos una ligera mayor facilidad para considerar un sueño pequeño, un microsueño. Entonces sí, hay gente que te hace la siesta, que tiene mucha costumbre, y son capaces de 15, 30 minutos hacer una siesta y aquí no ha pasado nada. Ahora, claro, hay gente que dice, no hago siesta para no dormir en la noche. Pues también yo creo que eso es muy relativo. Si ha habido ya el hábito de hacer una pequeña siesta, no le va a afectar el sueño de la noche. Depende del tamaño de la siesta, ¿no? O sea, Ah, si me echo una siesta de 4 horas en la tarde, entonces, claro, se va a afectar el sueño en la noche. Pero como tú decías, la siesta debe ser de alrededor de 30 minutos máximo, y aunque sea poner despertador, pero no extenderse mucho. Esto que tú señalabas de estos picos de somnolencia, es muy curioso. Lo descubrieron las compañías de seguros de carros, que en los estudios de electroencefalografía se demostró que en el ritmo circadiano había un pico, como tú señalas, entre las 2 y 3 de la tarde, entre las 2 y 3 de la mañana, como que hay más intensidad de ondas similares a las del sueño, y vieron que esas son las horas en las que se producen accidentes de tránsito más graves, porque la gente se quedaba dormida en carreteras, por ejemplo, ¿no? Al claro, más quedarse dormida frecuentes a esa hora. se producían peores accidentes. Entonces, es bien interesante, porque el sueño todavía es una de las áreas en las que sigue habiendo investigación y descubriéndose cosas muy interesantes. Absolutamente, todavía no hemos resuelto cosas pueden parecer tan simples como que uno se va de viaje y tiene una alteración del sueño por el cambio horario, ¿no? Eso también, ¿por qué sucede? ¿Por qué se altera ese ritmo circadiano? Por irse acomodando a la nueva luminosidad, posiblemente. Pero ¿qué otras cosas habrá? No es algo que esté estudiado en su totalidad. Lo que sí sabemos es que el dormir es importante. El dormir es una de las funciones importantes para que el cerebro pueda funcionar bien, recuperarse, y trabajar bien al día siguiente. Y por lo tanto, muchas veces el tomar una pastilla para dormir de vez en cuando por periodos cortos es mucho más saludable que no dormir toda una noche, por ejemplo, ¿no? Justo esto era lo que iba a mencionar, el papel de los inductores de sueño. Tienen el problema de que sí, la persona pues como que les toma cariño y se acostumbra, no quiere dejarlos. Y eso sí trae también otro tipo de consecuencias. Sí, No siempre una adicción directa, pero pues hay un acostumbramiento. en lo posible hay que ir bajando el uso de las sustancias que se han utilizado como inductores de sueño por periodos largos, ir bajando la dosis, no hacerlo de golpe, porque de todas maneras es un inductor de sueño al cual el cerebro también se fue acostumbrando y uno desarrolla ese hábito. Entonces hay un acostumbramiento, no hay una adicción, pero sí hay un acostumbramiento.
definitivamente lo más importante es mantener lo que se llama la higiene del sueño, ¿no? Horarios adecuados, costumbres adecuadas, no grandes cambios de ingesta, no grandes consumos de bebidas alcohólicas, no televisión, no teléfono, así todas las cosas que hemos mencionado, pues ayudan mucho para tener un sueño regular y sobre todo reparador. Bien, con esto nos despedimos y les esperamos la próxima semana a que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.